Ya. Ya, chiquillos, voy a partir. Hoy día, a partir de hoy y durante las próximas semanas probablemente vamos a ver, es como la parte más fuerte de esta unidad, ¿sí? La parte más, entre comillas, pesadita de esta unidad, eh, ya que lo que vamos a hablar, lo que vamos a estar viendo, como dice ahí, ya sobrepasa un poquito ¿cómo se llama? Lo que veíamos alrededor y ya nos vamos a estar metiendo directamente en lo que es el suelo, ¿sí? Porque si dan cuenta, lo que hemos visto hasta el momento es lo que pasa alrededor de un suelo. Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que aquí había una quebrada, ¿sí? Y que al final de esta quebrada, si teníamos agricultura, lo sabíamos por qué. Estos suelos generalmente van a tener alto contenido de materia orgánica, va a ser un material de mejor calidad, más liviano. Acá también, ¿sí? Esto era el cajón del Maipo. Y también veíamos cómo los depósitos del río, ¿sí? Que se iban depositando hacia un lado y hacia el otro del río, permitían la agricultura, aquí se ve, ¿sí? La agricultura aquí al borde del río Maipo, ¿sí? Aquí también, probablemente en este lado hay algo de agricultura. Veíamos, por ejemplo, esta situación en el Valle del Elqui, donde ya la agricultura se está tomando incluso la mitad del cerro, literalmente, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Tomándose la mitad del cerro, etc. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hablar de lo que nos rodea, ¿sí? Cuando uno habla del suelo? ¿Por qué es importante saber qué es lo que está pasando? ¿Cómo a lo mejor fueron las cosas que interactuaron en ese suelo? ¿Sí? Porque la manera de describir el suelo parte así, ¿sí? Cuando yo hago un estudio de suelos, ¿sí? Que se hacen, ¿sí? Básicamente lo que nos ayuda el estudio de suelos es a reconocer qué es lo que pasa alrededor de ese suelo, cuál es más o menos puede ser su origen, y lo más importante que es para nosotros, en el caso de los que nos dedicamos a la agricultura, eh, qué se puede sembrar o qué se puede plantar en ese suelo, para qué me sirve ese suelo, ¿sí? Muchas veces uno cuando inicia, ¿sí? O cuando uno cree que dice, por ejemplo, profe, el típico, profe, voy a poner limones, ¿y qué necesito? Típica pregunta que me hacen, por ejemplo, en clase. Y yo les digo, no necesita un buen suelo. Uno no puede decir, uno parte de lo que tiene en el suelo, ¿sí? Y en base a lo que tiene en el suelo, uno decide qué cultivo va a poner. No es que yo compre 10.000 plantas de limones y me voy a dedicar a hacer limonero. No, porque si a lo mejor mi suelo no me sirve para los limones, ¿sí? Y todo eso se hace a través de lo que dice acá, un estudio agrológico del suelo, ¿sí? O un estudio agroecológico, muchas veces también se dice. ¿Qué es un estudio agrológico? Si se dan cuenta, por ejemplo, acá dice estudio agrológico, descripción de suelos, materiales de la 11ª región. Hay así uno por cada región, a veces hay algunos por localidad, por provincia, por comuna, etc. Como que dice, son estudios que se enfocan a describir lo que pasa en el suelo, dentro del suelo, y lo que pasa en su entorno, ¿sí? Que es de lo que estuvimos hablando hace un momento. Y fíjense esto, se consideran todas las variables, todo lo que pasa en el suelo. Son las propiedades del suelo, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Propiedades pueden ser físicas, pero también pueden ser propiedades químicas e incluso biológicas, ¿sí? Y, muy importante, las variables del medio ambiente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del suelo? Uno de los factores de formación del suelo era el clima. Entonces, tengo que considerar el clima dentro de la descripción. El suelo por sí solo, si bien, o el estudio del suelo solamente por sí solo, es muy útil, no necesariamente describe la realidad de lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, yo puedo tener a lo mejor un suelo con altos contenidos de materia orgánica, con mucha profundidad, súper bueno el pH y todo eso, pero ¿qué pasa si un suelo que alrededor, en su entorno, tiene temperaturas que la máxima son, temperaturas promedio de 10 u 8 grados Celsius? No puedo poner ningún cultivo, ¿sí? A lo mejor podría poner a lo mejor cultivos forestales y para de contar, ¿sí? No me sirve para poner eso, por ejemplo, poner, no sé, trigo, un suelo con ese frío, ¿sí? O no me sirve para poner, no sé, manzana con ese frío. Entonces, por eso tengo que considerar lo que dice ahí, todas las variables del ambiente en los estudios agrológicos. Este estudio, estos tipos de estudios, como dice ahí, permite, por ejemplo, saber si ese suelo va a correr algún riesgo de erosión. Obviamente, si yo al momento de realizar este estudio identifico que hay ríos cerca o hay a lo mejor
no sé, mucha pendiente, o hay a lo mejor tengo el mar relativamente cerca, yo ya sé que ese suelo donde estoy eventualmente puede correr riesgo de erosión, ¿sí? También, si ese suelo corre riesgo de degradación, por ejemplo, yo veo, por así decirlo, el estado de salud del suelo, ¿sí? Y yo digo, puede ser que a lo mejor sea un suelo que en sus características físico-químicas esté relativamente bien, pero a lo mejor es un suelo que sus contenidos de materia orgánica son muy bajos, o la vida que tiene dentro de ese suelo, porque acuérdense que cuando hablábamos del suelo no importaba la relación con los microorganismos, o a lo mejor los microorganismos que tiene son muy pocos, es un suelo que a lo mejor está muy gastado. Por lo mismo, y aquí sigo acá abajo, sí, nos permite saber el potencial productivo del suelo. ¿Qué es lo que puedo poner en ese suelo? ¿Qué es lo que puedo sembrar? Y sus limitaciones, lo que hablábamos recién, a lo mejor es un suelo que, por decir algo, tiene mucha pendiente. Entonces, un suelo que tiene bastantes limitaciones. Los suelos con mucha pendiente en general son difíciles de cultivar, ¿sí? Nos determina la capacidad del suelo para producir. Esto, el potencial sería lo que yo puedo producir y a lo mejor la capacidad sería por cuántos años, ¿sí? Hay suelos que están muy desgastados y que a lo mejor al momento de que yo hago estos estudios agrológicos yo me doy cuenta que es un suelo que está tan desgastado que yo sé que solo me va a aguantar una temporada más produciendo y que a lo mejor tengo que, eh, tengo que intervenirlo o tengo que mejorarlo o tengo que hacer un plan de conservación de suelo. Me dice la situación ambiental del medio, lo que hablábamos recién. Me dice el clima, me dice el relieve, ¿sí? Me dice la topografía, etcétera, etcétera. Y por último, que no es menor, sobre todo para uno que se dedica a la agricultura, va a identificar los recursos hídricos. ¿Hay agua o no hay agua en ese suelo? Disculpen, que creo que era algo. ¿Hay agua o no hay agua en ese suelo? ¿Tengo río cerca o no tengo río cerca? ¿Hay algún canal? ¿Hay un lago? ¿De qué me sirve la agricultura si no tengo una fuente de agua, un recurso hídrico por ahí? ¿Tengo napa subterránea? ¿Sí? ¿O no? Todo eso lo permite. Entonces es bastante importante realizarlo. Información que incluye la ubicación del lugar donde estoy, obviamente, ¿sí? No me sirve de nada que a mí me llegue una descripción de un suelo si no sé dónde estoy parado, dónde está ese suelo. Es como un poco obvio. Como dice ahí, información sobre el clima y la relación de este con los cultivos. A lo mejor yo puedo decir es un clima templado, se puede decir a lo mejor este es un suelo que anteriormente tuvo un cultivo de cereales, etcétera, etcétera. Análisis sobre el relieve y el origen de su suelo, ¿sí? Lo que hablábamos recién. Por lo general, además de la ubicación del lugar, se va a encontrar de esos estudios una imagen satelital que me indique en qué lugar estoy o que me permita a mí ubicarme, una imagen como esta de acá. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis, por poner un ejemplo, de este suelo, debería incluir una imagen para que nosotros podamos, nosotros que lo estudiamos, podamos entender, uno, dónde está el suelo, pero también ver lo que pasa alrededor, ¿sí? Y esto que es lo que nosotros vamos a profundizar en estas próximas clases, la descripción del perfil de suelo. ¿Qué ocurre bajo el suelo? ¿Ya? En base a sus propiedades físicas y químicas. Esto que les voy a mostrar es un estudio agrológico, por ejemplo. Este es de el Valle de Chacayuta, en la primera región, ¿sí? En la ciudad, cerca de la ciudad de Arica, y se dan cuenta que dice ubicación. Voy a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor. Dice ubicación. El área de estudio, ¿sí? Dice, se ubica a 16 kilómetros al norte de la ciudad de Arica, en la comuna de Arica, ¿dónde estoy? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Al sur limita con la quebrada de Gallinazo, al oriente con no sé dónde y al poniente con no sé dónde. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde estoy en el lugar que estoy estudiando? ¿Cuántas hectáreas son ese lugar? Este estudio agrológico son bastante amplios, si se dan cuenta. No necesariamente yo no hago un estudio agrológico del suelo de mi casa, es de una zona amplia, ¿sí? En este caso, fíjense, el estudio fueron de 1.665 hectáreas, o sea, un predio bastante grande. El clima, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El clima, que de acuerdo al mapa, me dice cuál es el clima, y obviamente aquí se viene un cuadro, no está el cuadro, pero cuando uno hace el estudio, incluye el cuadro, la información de los datos agroclimáticos. Radiación solar, temperaturas promedio, precipitaciones promedio, viento, etcétera, etcétera. Además de eso, lo que decía acá, una descripción de el lugar donde estoy, ¿sí? Del relieve. Dice,
El Valle de Chacayuta, donde estoy yo, ¿sí? Donde está haciendo esto, dice, presenta un paisaje plano inclinado, me dice la dirección de la pendiente, ¿sí? Me dice que hay un valle glacial, o sea que a lo mejor este valle se formó producto de un glaciar antiguamente. Me dice que yo veo que hay evidencias de que lo que decíamos, de que se formó por glaciares, pero también hay restos de aluviones y restos marinos, ¿sí? O sea, las tres, estuvieron tres, tres eh, elementos de erosión o tres factores de erosión afectando el paisaje. Yo les decía que muchas veces, si bien puede existir uno solo, pero hay veces en que hay tres. En este caso tenemos glacial, aluvial y marino, ¿sí? Explica por qué. Dice, hay estratas marinas, o sea, quiere decir que cuando yo hago un hoyo encuentro sales, ¿sí? Encuentro sales, fíjese que dice, la acción marina generó estratas extremadamente salinas. Hay distintos, esto que habla de bolones son los tipos de piedra, ¿sí? Que son angulares, o sea, que tienen ángulos, que no son redonditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el lugar que se está estudiando. ¿Se dan cuenta? Ahí está en el mapa. Ese es el lugar que se está estudiando. ¿Sí? Entonces, aquí uno ve dónde se está estudiando, se da cuenta que aquí está la quebrada, lo que hablaba esta quebrada, ¿sí? Aquí está Arica, ahí donde se señala, este no es como el mapa del Google Maps, ¿sí? Pero ahí está, cerca de Campo Minado, porque aquí está la frontera. Esto que se ve aquí es la frontera, ¿sí? Entonces me dice, y yo veo dónde estoy y el lugar que estoy examinando. Y yo puedo ver aquí las posibles razones por las que se formó eso. Entonces ahí está, ¿sí? Y luego empieza ya lo que hablábamos recién, la descripción del perfil del suelo, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esto del perfil del suelo que está hablando el profe. Y en la descripción del perfil del suelo, fíjense que dice características físicas y morfológicas del perfil de Chacayuta. No importa que no lo entiendan, simplemente les quiero mostrar lo que dice. Dice, entre los 0 y los 20 centímetros, el color del suelo, habla esto, pardo muy pálido, eso es el color del suelo, arenoso francoso, grueso, no plástico, adhesivo, sin raíces, sin actividad biológica, sin estructura, límite, bueno, un montón de cosas. Cada una de esas cosas que menciona es una propiedad física, ¿sí? Todas esas cosas que mencionan ahí es una propiedad física. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Parte de las propiedades físicas, no las vamos a ver todas. Entonces, lo que se hizo acá básicamente fue un hoyo y se fue viendo lo que pasaba en ese hoyo, ¿sí? María Elena, idealmente si pudiéramos ir a terreno, no necesariamente tan específico, pero sí al menos describir el perfil de suelo, ¿sí? No les voy a pedir nunca, si es que podemos ir a terreno, que hagan y que me describan 1.600 hectáreas, pero sí que hagan una observación de a lo mejor de un lugar determinado, ¿sí? Eso sí lo tendrían que hacer, ¿sí? Porque ahí María Elena me pregunta, profesor, nosotros tendríamos que hacer ese estudio y hacer un informe como ese. Es relativamente parecido, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que se hace una descripción del entorno, donde estoy, y después qué es lo que está pasando debajo, ¿sí? Como digo, probablemente si vamos a terreno lo haríamos juntos. Entonces vamos a empezar a ver algunas de las propiedades. La primera propiedad, y que es muy importante, y que se dan cuenta acá la mencionaba al principio, fíjense que me habla, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Me habla de la pendiente, la dirección de la pendiente. Presenta un paisaje de plano inclinado suave en dirección este a oeste. Eso es lo primero que me encuentro acá en la descripción. Entonces, lo primero que yo tengo que considerar es la pendiente. Es súper importante la pendiente, ¿sí? Porque la pendiente me dice cuál es el grado de inclinación de mi campo, y además de eso me dice, por ejemplo, yo tengo que tener claro que si mi suelo o el lugar donde estoy o el predio donde estoy es demasiado inclinado, puedo tener muchos riesgos de erosión, ¿sí? Maquinaria agrícola, ¿sí? Si la pendiente es muy pesada, yo ya sé que por ejemplo, se dan cuenta aquí el tractor, ¿sí? Va un poco inclinado y eso implica que yo tengo que gastar un poco más de benzina. Y además, por ejemplo, si yo soy agricultor o yo me contratan de temporero o lo que sea, ¿sí? Eh, la gente que anda trabajando arriba de la pendiente, el trabajo es mucho más duro que si el lugar fuera plano. Y además me dice el tipo de riesgo. No siempre yo puedo poner riesgo por goteo, muchas veces tengo que tener
cuidado con el riego, y además el riego, cuando yo pongo un sistema de riego, tengo que hacerlo a favor de la pendiente. No puedo tener, por ejemplo, que mi canal de riego que me lleve el agua desde acá, desde la zona plana, hacia arriba. Es mucho gasto de energía. Yo tendría que tener mi canal de riego acá arriba y que el agua baje, ¿sí? Entonces, para uno cuando hace la pendiente, que es una cosa relativamente fácil, yo digo ya, el inicio de mi campo, voy a agrandar esta imagen para que la veamos mejor. Claro, por efecto de la gravedad se mueve el agua. Entonces yo quiero que el agua se mueva a favor de la gravedad, no que luche contra la gravedad. Porque si imagínate que yo sacara agua, ¿sí? Desde un canal que está 10 metros más abajo en una pendiente súper alta, voy a necesitar una bomba muy fuerte, muy potente que me lleve el agua cerro arriba. No, pues yo si soy vivo, tengo mi tranque o tengo mi tanque de acumulación de agua arriba del cerro y que el agua baje. Entonces yo así me ahorro la bomba, por ejemplo, y el agua baja por gravedad. Entonces, para eso es importante la pendiente, ¿sí? Por ejemplo, para saber cómo yo puedo mover el agua desde un punto a otro y que ojalá que se mueva sin gastar mucha energía. La pendiente es relativamente fácil medirla, eso es lo bueno, ¿sí? No es muy complicado. Voy a agrandar esta imagen para que lo veamos. ¿Sí? Voy a agrandarla para el ejercicio. Y lo que hace uno es que se para acá. Por ejemplo, yo quiero ver, si se dan cuenta, esta parcela. Que estoy aquí, donde está este punto. Esta es la persona 1, ¿sí? O punto 1. Se para aquí, al inicio de la parcela. Y él dice, ya, y la parcela va a llegar, o el canal de riego, o vamos a cortar la parcela hasta acá, por decir algo. Entonces yo voy, y esto hay muchas aplicaciones en el celular que lo permiten, también sirven los GPS, ¿sí? Yo voy y tomo la altura que hay en el punto 1. Entonces a lo mejor en el punto 1 me dice que estoy, por decir una tontera, a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, que en el punto 1, voy a ponerlo aquí en blanco para que lo vean mejor. Entonces voy a tomar aquí y me va a decir que en el punto 1 estoy a 100 metros sobre el nivel del mar. Eso dice, 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Eso que MSNM es metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y yo dije que voy a recorrer esta distancia hasta el punto 2. Y en el punto 2 tomo la altura de nuevo. Como digo, hay muchas aplicaciones en el celular que lo permiten. También se puede tomar con GPS. Y me dice que este lugar está por decir algo, 98,7 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Eso se toma con un altímetro. Ustedes buscan en las aplicaciones, una dice altímetro. Pero lo además de eso, como yo ya sé que este es el largo de mi campo, yo tengo que tomar la distancia que hay entre los dos puntos. Y por poner algo, vamos a decir que la distancia entre estos dos puntos es, pongámosle, 53,2 metros. Metros a seco. Que la distancia entre esos dos puntos es 53,2 metros. Y luego, para calcular la pendiente, para que vean que es bastante fácil, ¿sí? Es bastante fácil, uno ocupa esta fórmula. Entonces, yo voy a reemplazar estos datos aquí y los vamos a poner. Entonces vamos a reemplazar los datos. Entonces, la altura del punto 1, 100 metros sobre el nivel del mar, menos la altura del punto 2, 98,7 metros sobre el nivel del mar. Eso se resta primero. Se resta. Se divide por la distancia, 53,2 metros, ¿sí? Acercar eso un poquito. Un cachito que es. 53,2 metros, ¿sí? Y luego se multiplica por 100. Entonces, se resta primero, se divide y después se multiplica. ¿Cuánto les digo eso, chiquillos? Háganlo ustedes. Ahí está. Se resta primero, después se divide y por último se multiplica. Y háganlo así, en ese orden. Resten primero, ponen igual en la calculadora, después dividen, ponen igual y después multiplican por 100. No pongan todos los números juntos porque no les va a dar.
¿Cuánto le dio eso? Voy a hacerlo en el celular. $2,44. Eso, 2,44, bien, parece que todos lo hicieron bien. Bien. Ese 2,44 se expresa Sí, como profe, porcentaje, igual lo hice. ¿ya? Es un porcentaje. Entonces yo digo que en este lugar, mi pendiente es de un 2,44%, ¿sí? Que es una pendiente bastante, no es muy pronunciada, ¿sí? Es una pendiente de un 2,44%, ¿sí? Eso quiere decir. Mi pendiente tiene un 2% de inclinación, ¿sí? Con respecto al plano, 2% de inclinación. Ese dato en sí solo no me dice mucho, ¿sí? Ese dato en sí solo, pues así, entregado así tal cual, no me dice mucho. Yo tengo que saber interpretarlo. Y para eso hay tablas de interpretación. ¿Qué quiere decir? Que para que estas tablas de interpretación, ¿sí? Básicamente es como, por ejemplo, si viene un gringo y ve que le ponen una nota, ¿sí? Un gringo que no cacha nada, y ve que le ponen una nota que es 5 en su prueba, para él esa nota no va a querer decir nada porque él no entiende. Entonces uno le dice, mira, en Chile la mejor nota es un 7, la peor nota es un 1, ¿sí? Si te sacáis un 5 estáis de la mitad para arriba, ¿ya? Eso sería como la interpretación de ese 5. Por sí solo el 5 no le dice nada al gringo. Para nosotros este 2,44% así por sí solo no me dice nada. Entonces la tabla que me permite interpretar ese resultado o que me permite decirle a una persona, mire, usted tiene este porcentaje de pendiente, es esta de acá abajo. Vamos a borrar. Entonces, si mi pendiente entre 0 y 2%, yo digo que estoy en un terreno plano. Si mi pendiente va entre un 3 y un 9%, yo digo que estoy suavemente inclinado. Entre un 10 y un 20%, moderadamente inclinado, y así. Nuestra pendiente probablemente, ¿sí? Dice 2,44, está entre plano y suavemente inclinado. Y eso en general para un predio agrícola, yo siempre estoy buscando ese tipo de lugares, ¿sí? Pendientes de más de un 10, 15% no son muy beneficiosas, ¿sí? Cuando la pendiente es demasiado alta, demasiado alta, ¿sí? Demasiado inclinada, no es muy conveniente, porque uno, me va a costar más subir, dos, los cultivos no se van a dar bien, tres, me va a costar más regar, etcétera, etcétera. Entonces yo en general, como mucho, estoy buscando pendientes alrededor de un 15%, quizás como 20% como mucho. No más que eso, idealmente. ¿Sí? Idealmente. Entonces, en este caso, nosotros nuestra pendiente era de un 2,44%, ¿sí? Entonces estamos entre plano y suavemente inclinado. Probablemente estemos en un lugar suavemente inclinado, si estamos viendo un sector. Entonces estamos bien. Es una pendiente que no es muy alta, ¿sí? No es tampoco tan baja, tiene un ligero grado de inclinación, y yo ya sé que si quiero poner un sistema de riego acá, voy a poner, por ejemplo, mi canal de riego acá arriba, donde está el P1, y que mi surco, por ejemplo, o mi cultivo, yo lo pongo a lo largo de esto, ¿sí? Hasta acá abajo. Esa es la pendiente, la primera propiedad, ¿sí? Que me dice qué tan inclinado está el terreno. Y nuevamente acá está la tabla de interpretación, que es lo más importante, porque el número por sí solo no me dice nada, yo tengo que irme a la tabla de interpretación. ¿Dudas hasta el momento? Profe, sí. De Dime. hecho, yo quería preguntarle dónde, o sea, de dónde podía descargar el PowerPoint, si ya lo había subido al Sí, ya lo ambiente de subí. aprendizaje. Sí, ya lo subí al ambiente de aprendizaje. ¿Y cómo se llama? Clase ¿Podría 4. decirme el Lo nombre? enviaron al Ah, WhatsApp. ya, bacán. Clase 4. Bacán, profe, gracias. Sí, ya está arriba este. Clase 4. Lo subí hoy día en la mañana. Entonces esta es la pendiente, ¿sí? Esta es la fórmula de la pendiente y así se interpreta. ¿Sí? No tiene ninguna ciencia más que saber meter bien los números de la calculadora. Escucha bien el del trabajo de la Carla, todo el trabajo de la Carla que les mandó el trabajo. Chiquillos, les quiero pedir un favor. No para ahora, no para en este momento, pero si pueden, y yo sé que para muchos, y me incluyo, sí,
No es tan bacán prender la cámara, pero si se pueden poner una foto al menos, porque no necesitan una foto, si quieren se ponen un filtro, pero que más o menos una foto piola, no estoy pidiendo que se ponga una foto traje de baño, ni en bikini, chiquillos, ni chiquillas, sí, ¿no? Una foto, más que nada porque para reconocerlo, si es que cuando tengamos nuestro terreno, ya la Marielena ya la voy a reconocer, ¿ven? Pero el resto, que se ponga una foto, más que nada porque para mí es súper fácil, porque aparte que a mí, no sé si a ustedes les sale lo mismo, los compañeros dicen CS, CE, AC, AB, GP, no me sirve de nada, ¿sí? Entonces, bueno, el Joaquín es ahora como un montón de cuadrados. No pongan las cámaras, te estoy diciendo que pongan una foto, ¿sí? No me quiero espantar ahora tan temprano, ya, me van a dejar con, se me va a apretar la guata después para la hora de almuerzo, pues, chiquillos, ven, no, una foto, ¿no? Sí, de ahí ustedes eligen una foto bonita, si no vamos a jugar a nadie ahí después, por el tipo de foto que se pone, ¿ya? Ya, entonces, sí, no la necesitan hacer ahora, pero después de la clase se ponen una foto, ¿sí? Ahí le preguntan al compañero cómo se pone una foto y el Christopher ya se puso una foto. Ahí bien. Entonces, además, así después ustedes reconocen a los compañeros y todo, ¿sí? Entonces, decir, el de la foto que tiene tal cosa, aquí y allá. Ya. María Elena, apaga la cámara, no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, era para... No hay problema, no hay problema. Ya. Entonces, eso es la primera medición. Uno llega al campo y lo primero que hace es mide la pendiente. Eso es lo primero que uno hace. Obviamente que lo primero que uno hace es describe el entorno, que es lo que ya vimos, y ahora tomo la pendiente, fase número 2, tomo la pendiente, fase número 3, tengo que empezar a mirar el suelo. Este suelo, para mirarlo, yo hago lo que se llama una calicata. ¿Sí? Una calicata. ¿Sí? Y la calicata, disculpe que estoy viendo algo. La calicata, como dice ahí, ¿sí? Es un hoyo, ¿sí? Es un hoyo que al menos tiene que tener 1 metro de profundidad, al menos, por 1 de ancho, por 1 de largo. Eso es lo que tiene que tener. Al menos 1 metro de profundidad, al menos 1 metro de ancho y al menos 1 metro de largo. ¿Sí? Es un cubo. Profesor, Dime. dijo que ese era el tercer paso, ¿verdad? Sí, hacer la calicata. Ya, gracias. Es que básicamente es un hoyo. El primer paso es describir el entorno, segundo paso tomar la pendiente, tercer paso hacer la calicata. Y la calicata, como dice ahí, es un hoyo, ¿sí? Eso es un hoyo, ¿sí? A veces, por ejemplo, si es que vamos a terreno, que confiamos en que bajen un poco los casos, ¿sí? Para que vamos a ir a terreno. Esto básicamente es un hoyo que lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? A menos que se paletee la jefa y nos consiga una grúa, y entonces la grúa lo hace, y la grúa lo hace en un ratito la calicata. Generalmente en los campos muchas veces hacer un hoyo de 1 por 1 toma más o menos 1 hora entre 6 personas. Lo digo porque yo, ¿sí? Lo digo porque yo ya he pedido que lo hagan. No, es que es pesadito. Sí, es pesadito. Si tenemos suerte, sí, si bajan los casos de contagiados, vamos a poder ir a terreno sin problema, ¿sí? Y se les va a avisar con tiempo, obviamente. Pero si no, a pala nomás, a pico y pala, ¿sí? Picota, pala, ¿sí? Y ahí va, métale a hacer el rollo, ¿sí? Se demora como 1 hora, 1 hora y media. Lo sé, lo digo por experiencia propia. Vengan a mi ¿Sí? casa a hacer una calicata. Ahí tenemos que esperar a ver que nos den los permisos. Sí. Y lo Yo que les permite, dejo que vengan al tiro. entonces lo que dice, ¿sí? La calicata, como dice ahí, permite mirar el suelo. Eso es lo que permite, lo que dice ahí, mirar el suelo, mirarlo directamente. Yo me meto a la calicata y miro el suelo, ¿sí? Además de eso, permite sacar muestras. Yo puedo sacar, por ejemplo, muestras de estos suelos, lo puedo llevar, ¿sí? Por un laboratorio. A veces también me sirve para ver el resultado de algunos ensayos. Por ejemplo, si estoy aplicando un producto de control de larvas del suelo, puedo hacer un hoyo y ver si hay larvas vivas o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, la calicata es un hoyo que me permite observar el suelo y ver lo que pasa en él, ver si algún tratamiento, por ejemplo, ver la profundidad de las raíces, ver a lo mejor si hay alguna zona compactada, etcétera, etcétera. Entonces esta calicata, bueno, la primera vez que escucha la palabra, a lo mejor algunos, otros no, pero esto es la base de cualquier cosa que yo haga en el suelo, cualquier cosa que yo mire en el suelo. No puede llegar alguien y decir, este suelo tiene tal cosa. No, tiene que hacer la calicata, ¿sí? Es súper importante, es una herramienta, ¿sí? Yo sé que decir que un hoyo es una herramienta es como una lecera, pero sí, es una herramienta, eso es lo que es, ¿sí? Si alguno vive en una zona agrícola, ¿sí?
Si alguno o alguna de ustedes vive en una zona agrícola o vive cerca de un campo agrícola, pregunten si es que se puede, ¿sí? Pregunten así a lo mejor, oiga, ¿y ustedes tienen calicata acá? Sí, le van a decir, todos les van a decir, seguramente les van a ir a mostrar la calicata, ¿sí? Pueden ser más grandes, por ejemplo, aquí tenemos una calicata bastante grande. Ahí están ustedes, ven, los chiquillos, ahí está el profe, ¿sí? Y están ahí mostrándoles la calicata, ¿sí? Ven ustedes ahí abrigaditos, ¿sí? Esperemos, ¿sí?, que podamos ir antes de que empiece a hacer más frío. Están los pobres chiquillos muertos de frío. Y la calicata, voy a borrar todas estas cosas que están acá, ¿sí? La calicata, vamos a ir borrando, hay que borrar todo esto, ¿sí? Ya lo voy. Permite mirar varias cosas. Voy a ir borrando todo esto que estará. Va. La calicata permite. Voy a agrandar la imagen para que lo vean. Ahí está, si se dan cuenta, el caballero está, es una calicata. Seguramente se hizo con grúa, ¿sí? Por eso es tan grande y tan larga, ¿sí? Y lo primero que nos permite es ver esto, esta capa. Si todo esto que estamos mirando acá, ¿sí?, en este hoyo, esta cara, ¿sí?, de este hoyo, es lo que se llama el perfil de suelo, ¿sí? El perfil de suelo es esto que está aquí, ¿sí?, lo que estamos mirando acá, ¿sí? Este es el perfil del suelo. Una de las caras de la calicata es lo que se llama el perfil del suelo, ¿sí? Entonces tenemos dos palabras nuevas, la calicata y la otra es el perfil del suelo, que es esto, ¿sí? Es una de las caras. Y si se dan cuenta, inmediatamente, mirando el perfil de suelo, yo ya puedo observar varias cosas. ¿Qué cosas puedo observar? Lo primero que miro. Lo primero de lo que me doy cuenta. Se ve como blanco ahí. Ya, esto que se ve como blanco es el pasto, ¿sí? Cambia el color de la superficie, profe, a medida que va bajando. A medida que va bajando, cambia el color, ¿sí? Cambia el color. ¿Sí? Hay ¿Qué agua. más ver? Sí, Agua. hay agua. Que hay agua acá en el fondo, ¿ya? ¿Qué más puedo ver? Así, a simple vista. El cambio de color, que hay agua. ¿Qué más se puede ver? Que es un terreno bastante fértil. Puede ser que sea bastante fértil, no lo sabemos, eso falta más pruebas. Se ve que casi no tiene piedras. Que más arriba se ve más De hecho, no se ve. Sí, No que, se ve mira, ninguna piedra, vamos de hecho. ahí. No se ven piedras a simple vista, buena observación, y que hay una parte que está más agrietada que la otra. ¿Se dan cuenta que aquí, donde está la flecha, está como más agrietado que arriba, y está más agrietado que acá abajo? ¿Se dan cuenta que aquí al medio? Ya. Cada una de esas capas son lo que se llama, lo conversamos a lo mejor en algún momento, son los horizontes de suelo. Entonces tenemos calicata, el hoyo, el perfil, y cada una de las capas es un horizonte de suelo. Y en este caso, este horizonte se ve más agrietado que este. Y el color, ¿sí? Los cambios de color. Es muy importante esos cambios de color porque el cambio de color, por lo general, nos va a decir que cambia, que esto que está acá arriba de un color más, no sé si lo café claro, versus esto que está aquí más agrietado, versus esto que está aquí más de un café, más de un marrón más normal, ¿sí? Esos tres cambios de color probablemente indiquen que lo que pasa aquí en ese sector es distinto que lo que pasa aquí en este sector que está más agrietado y es distinto que lo que pasa aquí en este sector que es más café claro, ¿sí? Generalmente si yo hiciera una observación y empezara a observar horizonte por horizonte o cada una de estas capas por cada una de estas capas, me daría cuenta que tienen propiedades o que su composición o que al tacto son completamente distintas, ¿sí? Son completamente distintas. Una a lo mejor está más compactada, una a lo mejor tiene más materia orgánica, una a lo mejor su pH es distinto, en otra a lo mejor, no sé, etcétera, etcétera. Pasan distintas cosas. Y me decían que esto que hay agua acá al fondo, ¿sí? Y además de eso, me hablaron de que alguien dijo algo de la profundidad. Entonces, esas son las observaciones básicas que uno ve. Uno, ¿qué tan profundo es? Dos, el color. Tres, las capas. Eventualmente, si hay piedra o no. Eventualmente yo podría saber si hay... Imagínense que acá existiera... A ver, vamos a retroceder un poquito. Si yo hiciera este hoyo y viera que... Voy a retroceder. Que viera aquí una lámina compactada, ¿sí? Puede haber, a lo mejor yo digo, hoy hice un hoyo, pues ¿sabe qué, profe? Aquí, miren, este hoyo que nosotros hicimos, yo vi que hay una lámina de sales, o una lámina, así, no es un horizonte, no es una capa entera, sino que yo viera como una lámina, entre medio cruzando, una lámina de conchitas de marisco, a lo mejor a veces, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera a la zona de Chaitén,
y viera ese suelo a lo mejor en 500 años más, es muy probable que cuando se haga la calicata en ese suelo, yo viera una lámina de ceniza volcánica, ¿sí? Una lámina, no literalmente no voy a ver una capa, sino simplemente una lámina, ¿sí? Eso se llaman estratas, esas láminas que yo veo así de repente. Que como que cambia, en un segundo cambia un solo pedacito, a lo mejor 1 centímetro de una lámina, ¿sí? Eso se llaman estratas. Entonces, lo primero que yo veo va a ser, como dice ahí, la profundidad, ¿sí? Los horizontes y las estratas, ¿sí? Entonces veo los horizontes, que son cada una de estas capas, veo qué tan profundo es esto y qué tan profundo es cada horizonte, y eventualmente yo podría ver estas estratas, estas capas, si es que hubieran capas, ¿sí? Eso es lo primero que yo voy a ver. Y los colores, por supuesto. Entonces, esas son las cosas que voy a mirar. Entonces, voy a mirar el perfil, y dentro del perfil voy a ver los horizontes. Sí, o sea, dentro del perfil veo los horizontes. Además de eso, veo qué tan profundo es. Y eventualmente podría ver también, ¿sí?, las estratas, ¿sí? ¿Tiene temblor el Miguel? Parece ahí. Miguel, ¿prendiste la cámara? Y vería esta. Sí, profe, fue sin querer, profe. No, tranquilo. ¿Ya? Entonces, lo primero que veo, como digo ahí, son el perfil de suelo. Miren, aquí se ve, perfil de suelo. Se dan cuenta que aquí es solamente una de las capas. Yo lo voy a ver así. Generalmente uno le puede tomar una foto para guardar registro de eso. Perfil de suelo, que dice, es el corte vertical en el terreno, que va desde la superficie. Generalmente, idealmente, no siempre se va a poder, va hasta la roca madre, ¿sí? Pero a veces puede ser muy profundo el suelo, a veces puede tener 2 metros de profundidad. Hacer un hoyo de 2 metros de profundidad sin grúa es muy difícil, ¿sí? Entonces, idealmente uno debería llegar a la roca madre, si no se llega no importa. Y se van a ver estos, los horizontes del suelo, ¿sí? Ahí está. ¿Se dan cuenta que aquí también en esta imagen, para que para que la vean mejor, ¿sí? Va. Se ven claramente los horizontes, ¿sí? Se ve este que dice acá, se ve un horizonte, es bastante distinto a este, y es bastante distinto a este. No solamente cambia el color, ¿sí? No solamente cambia el color, sino también cambia como lo que decía, creo que fue Marimineo, no me acuerdo quién, pero cambia también lo que uno ve. Uno se ve más fracturado, uno se ve más liso, otro se ve más compactado, etcétera, etcétera. Eso sería el perfil de suelo y su horizonte. ¿Lo hicieron como en escalada, ¿o no, profe? No, no, Porque se ve veo que así. hay un pico abajo. Ah, buen punto. No, puede que lo hayan hecho así, pero puede que no. Me imagino que esto lo pusieron de referencia para saber qué tan profundo es cada uno, ¿sí? Y probablemente aquí lo hicieron con grúa, entonces la grúa, tú caché que no corta, el suelo no lo corta plano, sino que lo corta como con un grado de inclinación. Entonces probablemente aquí quedó como un poco inclinado, ¿sí? No necesariamente tiene que ir así como en escalera, ¿no? De hecho, si es plano es mejor. Entonces está en mi horizonte de suelo. Van a ver que esto de situación del horizonte de suelo, a ver si tengo otra imagen. Miren acá, por ejemplo. No se fijen en lo que dice arriba, pero miren acá. Voy a llevarme esta, con la de los horizontes. Se repiten varios suelos. Miren aquí, ¿sí? Miren aquí los horizontes. Miren acá, por ejemplo. Ahí yo tengo un horizonte. Se dan cuenta que eso donde está ahí la flecha tiene un color más oscuro, ¿sí? Este de aquí tiene un color más gris. Y esto tiene un color más café. Acá cuesta más verlo, pero aquí tengo uno quizás mucho más profundo, a lo mejor de un color más, qué sé yo, pardo claro. Aquí uno tiene uno más amarillento y aquí uno tiene uno más café. Aquí uno tiene un color gris, otro de un color, se dan cuenta, este es gris. Aquí tengo uno gris, ¿sí? Es gris. Aquí tengo uno de un color como gris casi rojizo, ¿sí? Y luego acá tengo uno que es un gris más amarillento, ¿sí? Esto yo lo sé porque ya he hecho esta clase, pero cuando uno va a terreno, a veces estos horizontes no se ven bien, ¿sí? No se ven bien. A veces el color uno dice, pero profe, el mismo color en todos los horizontes. Y ahí uno, ¿sí?, tiene que empezar a usar otros sentidos. El primero que uno ocupa es la vista, pero ya después hay otras maneras de verlo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí 3 horizontes. Acá probablemente se ve uno grande inicial, otro aquí chiquitito, y después otra camada abajo. Y acá tengo uno gris rojizo, y uno de un gris medio amarillento, ¿sí?
Yo sé que esto de repente uno habla de los colores, uno dice gris rojizo, gris amarillento. Profe, son todos grises, ¿sí? Si uno además encima son medio daltónicos generalmente, ¿qué pasa cuando uno va al campo? Cuesta más verlos, ¿sí? Uno dice, profe, son todos café, profe, son todos amarillos, ¿sí? Pero hay diferencia. Entonces, ahí tenemos nuestro perfil y nuestro horizonte de suelo. Cada uno de estos horizontes, cuando yo voy a terreno, tengo que medirlo. Entonces yo digo, por ejemplo, este horizonte, por ejemplo, acá el gris, va del 0, si se dan cuenta hay una flechita, a probablemente sean los 30 centímetros. ¿Sí? Son 0 centímetros y va del 0 al 30 centímetros. Este de acá va del 30 centímetros al 60 centímetros. Se dan cuenta que tiene las marcas. Y este va del 60 centímetros, probablemente acá abajo, estos son al metro 10 probablemente, al metro 5 centímetros. ¿Se dan cuenta? Hay marcas. Acá también. Este va del 0 al 40, ¿sí? Del 0 al 40, del 40 al 80, y del 80 al metro como 38, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Este, por ejemplo, va del 0 al 80, del 0 al 60 parece, y este va del 60 al metro 10, y del metro 10 hasta, no sé, pero ahí está. Uno lo va midiendo así. Voy a volver acá atrás un segundo, ¿se dan cuenta? Primer horizonte aquí va del 0 al 20, segundo horizonte va del 20 al 40, tercer horizonte va del 40 al 50, cuarto horizonte va del 50 al 70, y otro horizonte aquí va del 70 al 80. ¿Se dan cuenta? Ahí están las profundidades. ¿Sí? Profundidad de cada horizonte. Luego decíamos que uno ve la profundidad, ¿sí? Pero cuando uno habla de la profundidad, lo que me importa a mí en el campo, ¿sí? O en términos agrícolas, no es qué tan profundo es el hoyo que yo hago, ¿sí? Eso no me va a decir nada. Yo puedo hacer un hoyo de, no sé, 20 metros de profundidad. Da lo mismo. Lo que yo busco, en el fondo, desde un punto de vista agrícola, ¿sí? Es lo que yo llamo la profundidad efectiva. Que si se dan cuenta, lo que dice ahí, la profundidad efectiva es qué tan profundo o a qué profundidad llegan las raíces. ¿Sí? Eso es muy importante, porque a veces yo puedo hacer una calicata, veo todo lindo, pero veo que las raíces llegan hasta los primeros 10 centímetros, y que después de eso, de ahí para abajo, yo no veo más raíces. Eso quiere decir que ese suelo no importa la cantidad no importa lo profundo que yo haga el hoyo, ¿sí? Porque solamente tengo raíces hasta los primeros 10 centímetros del suelo. Pucha, no voy a poder poner los limones que yo quería, ¿sí? No voy a poder poner a lo mejor zanahoria o beterraga porque necesito más de 10 centímetros de profundidad. Entonces, cuando uno hace esto, tiene que ver, ya, y las raíces, no importa, de todo lo que, del cultivo que está encima o del pasto que está encima, hasta dónde llegan. Y uno empieza a ver, y ve, y esa es lo que, vuelvo a repetir, la profundidad efectiva, ¿sí? Porque es efectivamente hasta dónde yo la voy a poder ocupar, ese suelo. Entonces esto es muy importante porque inmediatamente yo ya, con la profundidad efectiva, hay un montón de cultivos que yo descarto. Si yo quiero dedicarme a poner algún frutal y tengo 20 o 25 centímetros de profundidad, no puedo poner frutales en ese suelo. No se puede. ¿Sí? No se puede. Por mucho que yo quiera hacer magia, no puedo poner un suelo en que las raíces solamente crecen hasta los 25 centímetros de profundidad. Entonces, esa es la otra propiedad que yo veo así, a simple vista. Veo hasta dónde llegan raíces en el suelo. Y de acuerdo a la profundidad, lo que dice ahí, también uno interpreta, ¿sí? Uno interpreta. Entonces dice, por ejemplo, profundidad, si son menor a 25 centímetros, uno dice que un suelo es muy delgado, obviamente, un suelo que probablemente me va a aguantar cultivos muy superficiales, a lo mejor lo único que me va a aguantar va a ser, no sé, algún tipo de pasto o algo así. Estamos hablando de cultivo agrícola. Y ahí esto va creciendo. Entonces, generalmente uno habla de suelos profundos, muy profundos. Generalmente estos suelos profundos, muy profundos, son suelos que andan re bien para casi cualquier cultivo. ¿Sí? Sobre 100 metros de profundidad, o sea, 100 metros, 100 centímetros, que es un metro. Sobre el metro de profundidad, en general, uno ya sabe que puede poner lo que sea. Si yo veo que llegan raíces hasta el metro de profundidad, me quedo tranquilo. O sea, ya, miren, midiendo la pendiente, ¿sí? Mirando más o menos los horizontes, ¿sí?
Y mirando la profundidad, yo ya puedo descartar o ya puedo tener una idea general de lo que pasa en este cultivo, ¿sí? O de los problemas que se pueden presentar. ¿Se acuerdan que el estudio, los estudios agrológicos, o un estudio de suelo, ya dijimos, me permite saber el potencial productivo de ese suelo, ¿sí? Y aquí nosotros ya tenemos, solo con la pendiente y con la profundidad efectiva, ya tenemos, ¿sí?, claramente identificado parte de ese potencial. Entonces ya es una cuestión que ayuda bastante. Entonces, nuevamente, cuando uno habla de la profundidad del suelo, en verdad lo que uno habla es de la profundidad efectiva, y esa profundidad efectiva es qué tan profundo yo encuentro las raíces en este hoyo, ¿sí? En esta calicata. Entonces, bastante fácil, ¿sí? Como digo, esto empieza a complicarse a medida que uno avanza. Y luego dijimos que uno ve, voy a volver acá atrás un poquito, un segundo, que uno puede ver estas estratas o estas capas en el suelo. Y resulta que ahí hay un mundo de cosas que pueden ocurrir en el suelo. Por ejemplo, tenemos estas capas, por ejemplo, puede haber un pie de arado que me va a afectar la profundidad efectiva. Yo a lo mejor veo que mi suelo es muy profundo, pero de repente veo una capa compactada de suelo, ¿sí? Que esta capa compactada se llama el pie de arado. Pie de arado. Voy a agrandar esta imagen un poquito para que la veamos mejor y después hablamos un poquito de eso. Si se dan cuenta, acá en la imagen de aquí, literalmente yo tengo mi suelo y acá, aquí donde está señalado lo amarillo, veo una compactación, se ve súper compactado, se ve como si hubiera una capa de cemento incluso. Este suelo el primero que aparece acá está re bien, fíjense que esa porosidad y todo eso que se ve ahí entre medio, no hay problema. Aquí, se dan cuenta, venía poroso, y apareció una cuestión compactada entre medio, empezó a aparecer, y aquí literalmente es como si yo hubiera echado cemento al suelo, acá abajo. Ese piedrado, ¿sí? Piedrado, se forma, como dice su nombre, porque uno pasa el arado muy seguido. ¿Cómo se forma? Voy a explicar acá. Miren acá, voy a cortar un poquito aquí esto, después ya lo pongo de nuevo. Voy a explicar cómo se forma el piedrado, voy a poner mi cara así en grande, voy a dejar de compartir, voy a poner mi cara en grande, ¿sí? No se asusten. El piedrado, ¿sí? Yo aquí estoy, este es mi suelo, ¿sí? Mi brazo va a ser mi suelo, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi suelo y uno cuando quiere cultivar o quiere sembrar, pasa el arado. Para que no lo sepa, el arado es como una especie de cuchillo, ¿sí? Gigante, ¿sí? Un cuchillo, le voy a poner una imagen de a ver, voy a mostrar acá. Para el que no conoce el arado, ¿sí? Si no lo conocen, voy a compartir aquí como vean cómo son los arados, ¿sí? Los arados agrícolas son literalmente, por ejemplo, tengo un arado, ¿sí? Son como unas cuchillas, ¿sí? Ahí es un arado de disco, el que se ve acá a la derecha, ¿sí? Eso se llama un arado disco, pero también yo tengo, por ejemplo, acá esto es un arado de vertedera. ¿Cómo? Los tractores. Sí, se ponen atrás de los tractores y esto es como, se dan cuenta que es como una cuchilla, ¿sí? Como una cuchilla. Y se enchufan atrás de los tractores. Ahí tenemos otro tipo de arado, se dan cuenta es como un cuchillo, ¿sí? El arado se entierra y lo que hace es esto que se da acá, da vuelta al suelo, ¿sí? Lo rompe y lo da vuelta. Ahí se ve lo que está haciendo. Estas cuchillas entran al suelo, obviamente que van impulsadas con un tractor, ¿sí? Entran al suelo, lo rompen y lo dan vuelta. Aquí se ve. Ahí se ve más claro. Si buscan videos de arado en YouTube, les van a salir millones. Entonces esta cuchilla entra y da vuelta al suelo. Este suelo que está aquí a la izquierda, ¿sí? Ese suelo que está ahí a la izquierda todavía está sin arar, y el suelo que está aquí dado vuelta ya está arado, ¿sí? Y es una cuchilla que corta el suelo, lo rompe y lo da vuelta. Eso hace el arado. Fíjense. Aquí se ve quizás más claro cómo lo va haciendo. ¿Sí? Corta el suelo, lo rompe, fíjense que el suelo está roto y lo da vuelta. ¿Ya? Cuando uno ocupa mucho el arado, voy a cortar ahí, ¿sí? Cuando uno ocupa mucho el arado, vamos a poner que en mi celular el arado, ¿sí? Hay una parte del arado, por ejemplo, yo digo, voy a arar el suelo los primeros 40 o 80 centímetros, ¿sí? Entonces, pongámosle que el arado lo estoy pasando a 40 centímetros de profundidad porque voy a poner hortalizas, no se voy a poner lechuga. Y yo soy un productor de lechuga y siempre voy a estar arando a los mismos 40 centímetros de profundidad.
Eso quiere decir que debajo del arado, yo no estoy pasando solamente los primeros 40 centímetros de profundidad. Y esta cuchilla pasa, ¿sí? Pasa. Y la parte, y lo que estoy dando vuelta es lo que está sobre mi celular. Esto está acá arriba, si esto tuviera suelo, mi cara, ¿ven? Si mi cara fuera el suelo, ¿sí? La cuchilla solo va a dar vuelta esta parte, pero esta parte de acá abajo no se da vuelta. Pero yo estoy pasando constantemente, año tras año, la cuchilla, ¿sí? La cuchilla. Y además esa cuchilla pesa a lo mejor 180, 200 kilos, ¿sí? Entonces tengo constantemente, año por año, pasando una cuchilla que pesa 100, 180 kilos por el suelo. Todos los años, a la misma profundidad, a los mismos 40 centímetros. A lo largo de los años, lo que va a hacer esa cuchilla que pesa 100, 180 kilos, es que, claro, la parte de arriba la da vuelta, la rompe, pero esta parte, ¿sí? Esto donde yo estoy pasando el arado, esta superficie por donde estoy pasando el arado, con esos 100, 180 kilos pasándolo año tras año, si se dan cuenta, esto empieza a hacer presión hacia abajo, ¿sí? Presión hacia abajo, y se empieza a compactar, ¿sí? Se empieza a compactar. Se compacta, 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 compacta. Y lo aprieta. Eso hace entonces que yo, a lo largo del tiempo, se empiece a formar esta compactación que veíamos acá en la imagen. Esta compactación que veíamos acá a la mano derecha. Y eso es el piedrado. Se llama justamente el piedrado porque la cuchilla, ¿sí? Pasa, deja un pie compactado. ¿Sí? Por eso se llama el piedrado, porque esa cuchilla va pasando y deja un piedrado. Ese piedrado puede ser durísimo, ¿sí? Literalmente, porque imagínense que estoy compactando el suelo con 180 kilos, pasándolo constantemente año tras año, y esa cuestión se compacta, se compacta, se compacta y queda tan duro como si fuera cemento, ¿sí? Y cuesta romperlo, hay que pasar con una herramienta especial para romper el piedrado. ¿Dónde se ve mucho esto? En cultivos de cereales, donde yo pongo trigo sobre trigo, sobre trigo, sobre trigo, sobre trigo, sobre trigo, todos los años trigo, 200 hectáreas trigo, 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 pasando siempre el tractor de todas maneras, sin descansar, todo el año produciendo, fijo que se forma un piedrado. Y eso, a largo plazo, si yo después quiero poner, a lo mejor ya, me aburrí del trigo, quiero poner al otro año, no sé, en un año cambiar la producción y quiero dedicarme a la producción de manzana, me voy a dar cuenta que la profundidad efectiva de ese suelo cambió, ¿sí? Que ese suelo que originalmente a lo mejor tenía 80 centímetros de profundidad efectiva, ahora tiene 40 centímetros, porque después de esos 40 centímetros, que es lo que se ve acá, las raíces ya no siguen creciendo, porque las raíces, como esto está tan compactado, esto, lo vuelvo a repetir, esto es como si fuera cemento, está tan compactado que las raíces vienen creciendo, se toman con esta cuestión que es como cemento y las raíces no pueden crecer a través del cemento. Y hasta ahí nomás llegan las raíces. Entonces se puede ver afectada la profundidad efectiva por el piedrado. Bastante complicado, ¿sí? Ocurre mucho en la agricultura chilena, especialmente porque somos poco conscientes de eso, ¿sí? Si alguien conoce algún productor de trigo o de maíz, es probable que pregúntele sobre el piedrado y es probable que lo tenga, ¿sí? Y esta compactación es jodida, ¿sí? Porque las raíces no crecen, además esta compactación, lo vuelvo a decir, puede ser tan dura como el cemento, cuando riego va a hacer que el agua se me acumule acá arriba, etcétera, etcétera. Ocurren una serie de problemas en el suelo. Entonces, el piedrado, una de las razones por la cual se ve afectada la profundidad efectiva, ¿sí? Yo lo puedo observar, se observa el piedrado. Otra cosa que me puede afectar la profundidad efectiva, y que también me puede afectar otro montón de cosas, por supuesto, es lo que había mencionado hace un momento, las rocas, las piedras que hay en el suelo, ¿sí? Javier, está todo rojo en tu pantalla. Gracias. ¿Sí? Las rocas que hay en el suelo. Mientras más rocas tiene un suelo, más difícil va a ser que crezcan las raíces, ¿sí? Fíjense acá la cantidad de piedras que tiene este suelo. Obviamente que exagere, esto no me sirve para casi nada, ¿sí? Ni siquiera para cancha de fútbol, ¿sí? Fíjense que todas las rocas que hay arriba del suelo también. Pero un suelo así, lleno de rocas, con esta cantidad de rocas, probablemente las raíces les va a costar un mundo crecer, ¿sí? No van a poder crecer bien, ni siquiera poniendo aquí una zanahoria, la zanahoria va a chocar con la roca y va a quedarme toda chueca. Entonces probablemente aquí, claro, a lo mejor yo miro el suelo y digo, hoy tiene alta materia orgánica, pero está lleno de rocas. No crece la raíz nomás. Y estas rocas no se pueden sacar, ¿ah? No, este nivel de roca, chiquillos, no se puede sacar. Yo paso el arado por acá y rompo el arado con esta cantidad de rocas. Paso cualquier herramienta por aquí por entre medio del suelo y lo hago pebre. Meto la pala o meto la picota y me echo la pala y la picota. O sea, no hay solución con eso, ¿sí? Entonces, claro, puedo hacer mi calicata y toda la grúa y de repente veo y está todo lleno de roca. Ah, ya. No, este suelo, no sé.
construyamos encima de él o dediquémonos a otra cosa. Veamos si podemos poner una cancha de fútbol acá. Entonces ahí roca también me afecta la profundidad efectiva. Y lo otro, esto es muy raro, ¿sí? Yo, lo digo en serio, en mi vida profesional no lo he visto. Yo no me dedico al estudio de suelo. Yo en mi vida profesional no lo he visto. Mis compañeros que se han dedicado mis compañeros de la universidad que se han dedicado al estudio de suelo sí lo han visto. Yo en lo personal no lo he visto. Que son capas de arena o capas de arcilla. Literalmente el suelo se ve así, ¿sí? Literalmente se ve el suelo así. Yo no lo he visto, esta foto me la conseguí por ahí, ¿sí? Y el suelo se ve así, con capas de arena, con capas de arcilla, ¿sí? Capas y capas y capas. ¿Qué es lo que pasa? La raíz, para crecer tranquila y sin problema, necesita que el suelo esté tranquilo y sin problema. Necesita que el suelo esté ordenadito, limpiecito, profundo, sin ningún atado, ¿sí? Igual como uno, ¿sí? Uno, para vivir tranquilo, no tiene que tener ningún tipo de atado. Pero resulta que estas capas, de repente, lo que le va a pasar a la raíz es que la raíz viene creciendo, ¿sí? Y entonces la raíz dice, ¡ay, qué lindo! Estoy exagerando, ¿ah? La raíz dice, ¡ay, qué lindo este suelo! ¿Cómo crezco? ¡Ay, sí! Viene y se topa con una capa. Chuta, la raíz se ve afectada completamente en su estilo. Ya, logró pasar la primera capa. Sigue avanzando la raíz, otra capa rara. Ya, y ahí la raíz ya se aburre, ya no crece más, ¿sí? Puede existir esto, ¿sí? Puede existir esto. ¿Dónde puede verse? Por ejemplo, cuando han habido terremotos, cuando han habido maremotos, ¿sí? Ese proceso de formación de suelo eventualmente me va a dejar lo que les decía, una capa de arena, o una capa de algún otro, a lo mejor de ceniza, o una capa de rocas de repente, o una capa de piedrecilla, una capa de maicillo, y esto se ve, ¿sí? A veces uno ve 20 centímetros, 30 centímetros, 38 centímetros y aparece una capa de piedrecilla, una capa de conchilla, ¿sí? De puras conchas molidas, ¿sí? Una capa de arena. Y eso afecta a la profundidad efectiva, afecta a la raíz. La raíz ya no puede crecer tranquila porque la raíz, todas estas capas la entorpecen. Entonces la raíz no crece, ¿sí? Literalmente, no crece más la raíz. Llega hasta esa capa y ahí se detiene, ¿sí? No la pasa, no la esquiva, porque es una capa, fíjense lo larga que puede ser esta capa, ¿sí? Entonces, eso también me afecta a la profundidad efectiva. Y lo otro que puede pasar, y esto sí lo he visto, y esto es bastante frecuente, es que haya agua subterránea, ¿sí? Agua subterránea. No se ve muy bien la foto, no es la mejor foto, es la única foto que encontré, chiquillos. Siempre trato de buscar otra y no la encuentro. Pero si se dan cuenta, a veces, y esto hay que tener harto cuidado, chiquillos, harto cuidado, lo digo, en serio, porque puede ser, a veces uno hace este hoyo, la calicata la hace en verano. Y en verano, tanto las aguas subterráneas, ¿sí? Como los ríos, vienen con bajo nivel de agua, ¿sí? Entonces uno hace la calicata en verano y ve que ese suelo está completamente seco. Y uno pone su cultivo de paltos, pone una viña, lo que sea. Empieza a llover en invierno, empieza a crecer el nivel de los ríos y también empieza a crecer el nivel de los ríos subterráneos, de estas capas, de estas aguas subterráneas. Y sube tanto, que es lo que se ve acá, si se dan cuenta, fíjense, aquí el agua subterránea, que probablemente esto tiene un río, a lo mejor puede que lo tenga 2, 3 metros arriba, o sea, 2, 3 metros abajo, ¿sí? Y está por allá abajo, 2, 3, 4, 10 metros abajo, pero como creció tanto, empieza a subir el agua y empieza a subir por entre medio del suelo, ¿sí? Y fíjense aquí, este suelo que originalmente a lo mejor tenía en verano, yo decía, este suelo tiene 1 metro de profundidad, ahora ese metro de profundidad son 50 centímetros de profundidad, porque el resto está cubierto con agua. Esto pasa a veces, por ejemplo, en la zona sur del país, o en la octava, séptima región, donde hay mucho de este problema. Uno muchas veces venden suelo, ¿sí? Venden parcelas agrícolas y dicen, no, ningún problema, mire, venga a verlo. Y lo venden en verano y en invierno pasa ya esta escoba. Y esto tengo en el fondo 40 centímetros de profundidad efectiva, no el metro que yo pensaba que tenía de profundidad efectiva. Porque en invierno no tengo nada que cultivar. Muchas veces lo que se hace en esos suelos, cuando tengo este problema, solamente pongo cultivos de verano. Dejo ese suelo durante 6 meses, a lo mejor lo trabajo solamente entre octubre y marzo, o entre octubre y abril. Y el resto del año no lo dejo, porque sé que con la primera lluvia
Se me va a empezar a inundar todo esto. Y eso obviamente afecta a las raíces. Las raíces no crecen en el agua, necesitan suelo. Creciendo, si llegan a esta agua, se empiezan a ahogar. Y esto puede pasar. Y me afecta a la profundidad efectiva. Entonces, voy a dejarle una pregunta, ¿sí? Para terminar la clase, ¿sí? Esta es una pregunta para ustedes, ¿sí? No es una tarea, sino para que lo piensen. Y la próxima semana retomamos a partir de esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo soluciono estos problemas? ¿Cómo creen ustedes? Es una pregunta para que la piensen, ¿sí? Para que queden ahí, para que la reflexionen y la próxima semana la retomamos de nuevo, ¿sí? ¿Cómo soluciono estos problemas? ¿Cómo lo podría solucionar? Es para que ustedes la piensen, ¿sí? Si quieren buscar cómo soluciono estos problemas de aguas subterráneas, cómo soluciono los problemas. Hay algunos que son más solucionables que otros, ¿sí? No todos son solucionables, pero hay algunos que se pueden solucionar. Además de eso, chiquillos, y esto sí es tarea, entre comillas, no es una tarea, le voy a mandar igual un aviso por el ambiente de aprendizaje. Para la próxima clase necesito que los que puedan, ¿sí? Los que viven, los que tienen la posibilidad, porque yo sé que no todos tienen la posibilidad, traer un poquito de suelo, ¿sí? Si tienen sustrato en la casa lo pueden ocupar, pero idealmente si es que tienen la suerte, porque yo al menos no la tengo, de tener patio, si es que tienen la suerte de vivir cerca de un cerro, si es que tienen la suerte de vivir cerca de una plaza y pueden salir un ratito y sacar un pedacito de suelo, ¿sí? De los primeros 20 centímetros, ¿sí? Un poquito, no necesito mucho, necesitan menos de, no sé, un puñado de suelo de aquí para el lunes, sería ideal, porque vamos a ver una de las propiedades, y una de las propiedades que vamos a ver necesito mostrarles cómo se hace y necesito que ojalá lo puedan hacer en sus casas. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. ¿Sí? Entonces, eso es como la tarea, ¿sí? ¿Profe, sirve tener un macetero con tierrita? Sí, sirve. Sí. Profe, qué bacán. ¿Ya? Qué bacán. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer eso, lo vamos a hacer en conjunto el lunes, ¿sí? Entonces, del lunes vamos a ver eso. De hecho, probablemente... Profe, disculpe que dijo que fui al baño y me desconcentré. Para el lunes, o no, cuando tengamos clases, así el lunes, el martes, ya se me olvida, un poquito de suelo, uno de los primeros 20 centímetros, si es que pueden, o si tienen suelo en un macetero, o sustrato en un macetero, igual lo pueden usar, pero los que puedan, ¿sí? Los que puedan, un poquito, un puñado de suelo, más o menos, así como una pelota de suelo, ¿sí? Si viven cerca de un cerro, si viven en una zona agrícola, mejor, si hacen un hoyo y sacan un poquito, si no necesitan sacar una calicata, sino un hoyo y de los primeros 20 centímetros sacan un poco de suelo, sin pasto, ¿sí? Sin cultivo encima, sin pasto, solo suelo, solo tierra, ¿ya? Solo tierra, un poquito, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta relacionada con lo que puede afectar la profundidad efectiva de un suelo. Dime. Eso no depende de lo que uno quiera cultivar. Por ejemplo, si son árboles que al tener raíces más fuertes cuando empiezan a crecer, igualmente, Sí. de igual manera obstaculiza por ejemplo, las capas de arena, la arcilla, las conchillas. Sí, porque las raíces inicialmente de cualquier árbol van a ser delgaditas. Acuérdate que tú, para tener un gran árbol gigante, generalmente uno no trasplanta un árbol gigante, uno trasplanta una planta chiquitita que tiene raíces más o menos débiles. Y no te da. La raíz es súper sensible, las raíces son bastante sensibles. Cuando crece el árbol, y claro, han pasado 40, 80 años, hace trizas todo. Pero cuando tú estás instalando un cultivo agrícola inicial, sea cebolla, sea limón, sea lo que sea, las raíces son muy sensibles y no importa no da esa raíz para romper o para atravesar entre medio de todo eso. No. A menos, claro, que lo tenga 2 metros de profundidad y va a tener 2 metros para que la raíz crezca normalmente y ya sea grande y ahí da lo mismo. Pero no, si la tienes superficialmente o en el primer metro de profundidad alguno de estos problemas, olvídate. Es súper complicado manejarlo. Gracias, profesor. De nada. ¿Cualquier otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Les voy a mandar igual el aviso para que se acuerden, ¿sí? Del suelo, porque vamos a trabajar con eso la próxima semana. ¿Ya? Ya, chiquillos, si no, los dejo, que tengan un buen fin de semana, descansen, vayan a comer algo, cuídense todos, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. chao, que estén bien.